programa de crossover de la temporada. Es así, señor Fernando Toroc, Martín Zaituna, que les habla Leo Margo, Luli Fernández en la operación técnica y obviamente mucho por charlar. Una especie de, a ver, ayúdenme, hacemos un itinerario. Balance de la temporada. ¿Por qué los Knicks son unos justos campeones? Todo el bolonqui que ya se armó con la off-season, a pesar de que no hay absolutamente nada de información. Son todos rumores. ¿Enojos? Porque siempre seguramente enojos. Y en algún momento también del programa tendremos al señor Fer Toroc como nuestro host. Preguntándonos cosas del viaje. ¿Cómo anda? Hola, Fer, bienvenido. ¿Cómo estás? La última vez que estuve al aire, y lo saludo a Martín también, de paso, había hablado de Donovan Mitchell. Y el segundo partido de los Cavaliers contra los Knicks. Mirá, ¿hace cuánto? Allá lejos, en mayo. Wow. Así que, bueno. Yo ya estaba en Estados Unidos. Claro, por eso. Por eso también es que se empezó a complicar, pero bueno, acá estamos. Qué bárbaro. Después de unas finales hermosas. Tremendas. De hecho, en este momento todavía estaríamos ante un potencial séptimo partido. Claro, creo que sería esta noche. Hoy. Sería hoy, exactamente. La víspera de un potencial séptimo partido que no llegó. Pero bueno, estuvimos ahí compartiendo. El Doc estrenando remera. Hoy sí, ¿no? Primer día. Hoy sí. Primer día de uso. Hoy sí, ¿qué tal? Estreno. Me podría dar vuelta, pero me parece que no hace falta. Pero es esto, pero más grande atrás. ¿Viste? Vieron esas remeras que tienen el estampado grande atrás. Y era demasiado San Antonio si Fer se ponía la que le trajimos de regalo entre los dos. También. Sí. Hemos masacrado un store que tenía 50% de descuento en la segunda unidad. Ese día posterior al juego 5, en el que yo me retiraba y me cancelaron el vuelo a la mañana. Y bueno, puedo decir que valió la pena. Debo confesar que había ido el día anterior con Marcelo Nogueira. Sí, recuerdo. A quien le mandamos un abrazo muy grande. Y ahí descubrimos que la segunda unidad tenía 50% de descuento. Habíame llevado algo. Habíame llevado algo ya en ese momento. También había descuento del 30% en el NBA Store oficial con la acreditación en New York. Wow. Eso es lo que les dieron. Pero a mí me dieron 30% de descuento y a Nogueira también. La situación es la siguiente. Porque ya a la mierda el balance arrancó. Hablemos de los Knicks, La situación es la siguiente. NBA Store. NBA Store, que uno dice, bueno, es un NBA Store gigante, pero es gigante, pero angosto, ¿no? Es como angosto y corto. Son tres pisos. Por eso es grande, pero entonces en el primer piso hay quilombo, hay lío. Porque es como que la gente no se da cuenta que arriba hay más cosas y abajo hay más cosas. Y se quedan en el medio broqueladas viendo las mismas 10 ítems. ¿Viste cuando vas a una estación de colectivo, de tren, aeropuerto, lo que sea, y te das cuenta que la gran mayoría de la gente es el primer día de su vida en la Tierra? Bueno, que no saben cómo comportarse, bueno, lo mismo. Y bueno, Leo estaba haciendo la fila, hicimos la fila para pagar en el segundo piso, que era como una caja medio alternativa, entonces no entendía mucho. Y siempre cuando les preguntas, ¿tengo descuento con esto? Y los descolocás un poco. Entonces pregunta uno. Tengo descuento con esto, estás mostrando la acreditación de las finales. Sí, que dice no es que tengo descuento con esto y es una del Coto. No es la sube, claro. Está bien. Y bueno, se llegó a la conclusión de alguna manera que había 30% de descuento. Yo pregunto y me dan el 30% de descuento, pago, no pregunto nada más, y ya en el ticket decía 30% de descuento. Nogueira estaba en otro piso. Sí. Ese fue el problema. Entonces estábamos por ir y todo, y viene el flaco y dice, si hay 30% me llevo esto, una camperita de Brooklyn. Vamos a hacer la fila de vuelta. Bueno, perfecto. Y creo que le dieron el 30%. Le dieron después de pelear un poco, le dieron el 30% de descuento, es cierto. Pero dependía del store. En los oficiales del estadio te decían 15, otros te decían 10. Esto ni siquiera decía descuento por NBA Finals, decía descuento por empleado. Sí, rarísimo. Muy raro todo. Yo siento que le robé un 30% a la NBA. Yo creo que también, pero no importa. Yo pagué. Creo que lo más cerca de Nueva York fue alguna estación de subte, de tren, no sé. No es tan grande el store. O sea, yo lo tengo ubicado como que es como una esquina y después es grande. Es grande, pero hacia arriba. Pero es una esquina y adentro tiene escalera mecánica. Y es parece menos grande de lo que es. Sí. Es grande, tiene un montón de artículos. Uno cree que es 10 veces más grande de lo que es. La percepción es que es mucho más grande, pero como dice el Doc, está como angosto. Angosto, es angosto. Tiene una columna en el medio, no sé si el ascensor o qué, pero es como que molesta. Sí. Y está enfrente de las oficinas de NBA. ¿Puede ser? Están por ahí, no tengo bien en claro en dónde, sé que están por ahí. Yo no sé decirte. En una época decían que estaban arriba de ese mismo edificio. La verdad que no lo sé. Claro. No lo sé. Bueno.
Pero arrancamos por el final. Por el final, pero arrancamos sí, por el final. Hay muchas anécdotas, hay muchas cuestiones. picado. Iremos y volveremos todo el tiempo con cuestiones que vivimos allá. Con el Doc y con el Mariscal también, obviamente, y un montón de amigos. Conocimos otros tanto, compartimos con otros que ya habíamos compartido. Bueno, Lea Carranza ni hablar, Nacho García, Miguel Ocandellas, el hombre almanaque. ¿Qué más? Leo Montero, después se enoja cuando no lo menciono. Cococho Barberán Aquino. ¿Qué más? Bueno, muchos amigos. Mucha gente. Aurelia Rieke. Tommy Lamas y Diego de Ritmo también. Y Diego Yangsur también. Para mí Tommy también es TNT Sport, entonces... Bueno, pero es parte. Fue por ritmo. Es parte. Fue cierto que fue por ritmo, pero compartimos y hasta metimos video para UCU también, ¿viste? Sí, Nos vamos entrecruzando, hicimos crossover de allá también. Hubo mucho de todo. Y Tommy Lamas salió 3x3 también. ¿Sí? Sí, que estaba el Galle. Creo que fue la previa del... Creo que cuarto partido. Así que ya ni me acuerdo. Ese día se ve que no se quedó dormido. Bien. Denuncia. Bien, para las cosas importantes. Denuncia, amigo. Denuncia. Seguro. Bife gratis, Mirá vos, el hospital te está dando de comer gratis. Es la verdad. ¿Qué se le hace? También salió Carlos Delfino en 3x3 durante la final de conferencia. La gran conclusión es que siempre... Álvaro Martín estuvo, en New York también, sí, claro. Sí. Si alguno cree... Ernesto Jerez. Todo el mundo. Todos. Fabricio también. Si alguno cree que digo que hay competencia no sana y que nos miramos mal cuando pasamos a... cuando pasamos en la prensa o algo así, que alguno compite con otro, puede ser que algunos programas convivan en horario y técnicamente compitan, pero hay una hermandad, no solo latinoamericana, sino en general. Charlie Cancino, Walter de la Chiesa también, los chicos de Amazon Prime Brasil, porque había un Leandro, pero le decían Le, para evitar el Lea o Leo, dijo, a mí díganme Le, perfecto. ¿Cómo se llamaba la Alana también. Bueno, los chicos de Drafteados también no estuvieron tanto con nosotros, pero siempre también buena onda. Compartís con ellos, Paulina García Robles, qué sé yo. Bueno, todos ellos, con todos en algún momento u otro te topás, compartís. Aptra también. Estamos agradeciendo, digo. Claro, sí. Bueno, a Arca, ahora ya no Arca. a FIP. Le agradecemos también, es de sur, es de norte, depende de donde estés. Gracias a todos ustedes. Cerramos un nuevo programa de Crossover. Gracias. Será hasta el año que viene. Buen viaje, Doc, que vaya todo muy bien. Menos mal que vine hasta acá. Pero, bueno, y en el medio de todo eso, 5 finales, de las cuales hay que hablar, por más que ya pasó bastante tiempo y demás, es nuestro inicio de balance. Y ya con el paso del tiempo y demás, ¿qué les queda de estas finales? Fer, arranco con vos. ¿Qué te ha quedado de estas finales? Yo creo que se evidenció un equipo que supo jugar el clutch porque está acostumbrado a jugar eso. Durante 2 años ya le había pasado en la Ebra Tíodo. Y bueno, creo que hizo gala de eso porque no solamente... como tercer año sería. Claro, más, ¿no? sería el tercer año. Y no solamente porque el hecho de lo que pasó contra San Antonio. A ver, recordemos, primer partido de la serie final de conferencias contra Cleveland, ya habían levantado una diferencia de más de 20 puntos. Entonces, era un equipo que estaba preparado para estas situaciones y después, yo creo que su ritmo un poco más lento, un poco más controlado, algunas jugadas más seteadas, ayudaron a que en ciertos momentos de necesidad de saber por dónde atacar, en vez de ir por un juego más libre y más dependiente de individualidades, más allá de lo que hace Jalen Branson obviamente, creo que todas esas cosas ayudan a que un equipo tenga esas benditas cicatrices, llegue más lejos y termine ganando, más al margen de lo que haya pasado con San Antonio y su buena o mala ejecución según cómo se lo quiera mirar. Doc, decía Fer un poco lo de que nos ha dejado, lo que pasamos en limpio y con los que nos quedamos de estas finales. ¿En tu caso puntual? Yo iba a decir algo muy similar respecto de la experiencia. Me parece que era injusto hablar de experiencia e inexperiencia en el caso de San Antonio hasta las finales. Creo que 5 partidos en los que tuviste ventaja de doble dígito y pudiste ganar solo uno. Si no es experiencia, podemos llamarlo de otra manera. O sea, pongan el título que quieran, pero no es algo que debería pasarle a un equipo de finales de NBA. Y no lo digo como crítica, sino como una descripción. O sea, me parece que si bien es muy valorable lo que hace Nueva York y la capacidad de recuperación que tiene, porque siempre Nueva York en playoff más que nada, pero en general tiende al empate, para bien y para mal, cuando va ganando y cuando va perdiendo. Esta versión les hizo muy bien en este caso. Y después creo que es ese como debate en general que se estaba como pensando implantar en la liga a partir de la aparición de Shai Gilgeous-Alexander,
no sé, jugadores como más de otro porte que Jalen Brunson, no solo por altura, de bueno, si se podía o no se podía ganar, y más allá de la chicana con Becky Hammond, si se podía o no se podía ganar con alguien que sea tan débil en defensa, al menos en teoría, como Jalen Brunson. Un Jalen Brunson que, recordemos, lidera la liga en cargas recibidas, que digo, no es solo que la gente va a embestirlo, sino que las va a buscar también. Pero si efectivamente se podía armar un equipo para esconder ese tipo de jugadores, en los que incluyo a, tal vez por momentos, un Luka Doncic sin tanta movilidad, un Trae Young que ha sido muy cuestionado por su tamaño y la falta de defensa, potencialmente Austin Reeves, digo que en el Mundial, por ejemplo, lo expusieron tanto. Lo expusieron demasiado, y evidentemente se puede, digo, porque lo han conseguido. También no me parece menor el hecho de el camino que tuvo Nueva York para llegar a finales, que eso te da un poco más de margen también y te da más descanso. Incluso, digo, con una lesión de Anunoby en la mitad de, creo que fue en semifinales de conferencia, le permitió prácticamente no perderse nada. Entonces sí me parece que es muy importante entender cómo se construyeron estos Knicks, pero también darles mucho mérito a partir del camino recorrido. A mí hay varias cosas que saco en claro de este título de los Knicks, y al día de hoy siento que no le estamos dando el valor suficiente al trabajo de los Knicks. No. Digo, no puntualmente o 100% nosotros. No, hablo en general. Hay una realidad que, perdón, sí. Es una realidad. Ya arrancaba desde final de conferencia. El que gana esta serie entre Oklahoma y San Antonio sale campeón. Y la verdad es que del otro lado venía un equipo que, bueno, creo que la racha termina siendo de 13 partidos consecutivos o algo así. La segunda mayor racha de triunfos en postemporada. Y era un equipo que realmente sabía ejecutar en ataque, sabía ejecutar en defensa, jugaba como corresponde, y además, para mí, levantó todavía el nivel en playoff. Porque si bien había rendido muy bien en fase regular, hizo algunos ajustes. Michael Bridges levantó el tiro desde el triple. Lo mismo el impacto de Anunoby, que ya venía siendo bueno. Creo que la prestación defensiva de Karl Anthony Towns fue un nivel incluso mayor a lo que venía mostrando. Y algunos jugadores... Y bajó la cantidad de faltas en ataque también. Claro, también. Y, por ejemplo, yo no es que le quiera dar un valor superlativo a su rol. Pero, por ejemplo, Jordan Clarkson, que entró poco, lo hizo bien cuando lo tuvo que hacer. Entonces, yo creo que también se empezó a notar eso de... Era un equipo de alta rotación con 7 jugadores, pero que después tenía 3 o 4, el mismo Alvarado incluso, que no venía teniendo tanto lugar, que a partir de sus prestaciones pudieron mejorar todavía más el equipo, darle más profundidad, y creo que a diferencia de San Antonio, tenía más herramientas para lidiar con situaciones. Me parece también que hay un tema con lo de Towns y su aporte ofensivo, sí, en donde fue mutando su lectura ofensiva y dejó de ser ese pivot que jugaba perimetral y buscaba y sobrecargaba su lanzamiento de 3, a ser más vertical y hacer mucho más daño llegando al aro. De hecho, vamos a repasar los últimos 5 partidos. 0 de 2 en triples el primer juego, 3 de 5 el segundo, 0 de 2, 1 de 1, 0 de 2. Muy poco. Sacando el día que tira 5, porque mete 3 encima, un 60%. Sí. ¿Fue el tercer partido ese? El tercer partido. Bueno, fue claro, justamente que perdieron. No, perdieron 115-111. El único. Después, el resto, todo. Muy poco o prácticamente nada. Y haciendo mucho daño. Entonces creo que hay esa cosa de no son ajustes tácticos, son convencimientos. Date cuenta que haciendo esto va a ser mucho mejor y más funcional para el equipo que para otros. Y me parece que de eso hay mucho de la mano de Brown, de Mike Brown quiero decir, y mucho de mejorar la puesta en escena para que los Knicks se sientan cómodos. También en ese caso, o sea, me parece que está bueno no ser tan determinantes con una cosa y con la otra. También digo, los primeros 2 partidos de Towns son excelentes. Sí, se hablaba de que tenía que ganar el MVP de finales. Sí. Digo, lo dominó a Wemby. Fue, diría, la mayor razón por la que los Knicks ganan los 2 en San Antonio. Después su serie fue normalita. Te diría incluso tirando a mala. Se carga de faltas muy rápido. Doble en puntos y rebotes. Pero se carga de faltas muy rápido. Cierto. Sobre todo en los últimos 2. Fuerza a los Knicks a sacar a relucir ese mérito que tiene de esa alta rotación, que decía, esa gran profundidad que tienen, y digo, aparece bien Mitchell Robinson, hasta Hugh Porty juega un par de minutos relativamente bien, lo pone Mike Brown a Jeremy Sohan, o sea... bueno, cierra partidos con Alvarado en cancha. Tira toda la carne al asador, pero digo, en ese sentido, tampoco es que me parece que hace falta decir, la serie de Brunson
la cierra muy bien. Al principio tal vez no fue tan buena. Es verdad que cierra bien el primer partido y tiene esos tiros, pero de campo estaba medio flojo. Entonces, el mérito, sin desmerecer a los jugadores en su individualidad, es decir, bueno, poder apoyarse en el otro. Digo, el juego 4 no se remonta sin Anunoby. Es imposible pensar en una remontada sin Anunoby. Los puntos de Bridges creo que no fue el juego 4, pero en el juego 2 o en alguno de los partidos también fue muy importante. Branson cierra con 45 puntos. Los primeros 2 partidos de Karl Anthony Towns. Ese cierre de Alvarado. Minutos de Hukporti, minutos de Sohan. O sea, y hay uno que no mencionaste, que es un común denominador en tema esfuerzo, rebotes, de los dos lados, sobre todo en lo ofensivo y en lo de rotaciones defensivas que estuvo en todos lados. Josh Hart. Josh Hart, no lo nombramos en ningún momento. El tipo está siempre en la rueda de auxilio para cualquiera de sus compañeros. Y de hecho, defendiendo jugadores más grandes, defendiendo jugadores de su altura, defendiendo jugadores más chicos. Hizo todo y todo bien. Lo único que no hizo bien quizás fue sostenido en el tiro de 3 puntos. Pero en un par de partidos, cuando necesitó New York que la metiera, la metió. Sí. Incluso se terminó. El partido que gana San Antonio, creo que es el partido que Hart mete como 4 de 5 de triple. Claro. Ha sido 4 de 7. Creo que había algo de San Antonio de todas formas eligiendo que tire Hart, ¿no? 100%, está más que pero claro, es como el 8 de 13 de triple de Caruso en el primer partido de Oklahoma. Claro. Si bien es por diseño, es porque San Antonio apuesta que no los va a meter. Si los mete, le da la mano. Lo estás obligando a que busque otra cosa, 100%. Sí. Pero creo que vuelvo con lo que decía antes. Hay algo ahí en esa cuestión de... No es bajarle el precio al título de los Knicks, para nada, pero me parece que no se le termina de dar el valor suficiente a un equipo que se rompió la cabeza 2 años contra la pared y al tercero termina coronando con un 4-1 unas finales, ganando 3 partidos visitantes, además. Sí, o más de 2 años, digo... Branson llega que en 2022, está bien, es verdad que era otra fisonomía, otro equipo, pero digo, ese liderazgo, bueno, si es por eso son 53 años de darse la cabeza contra la pared. También. Pero iba con este núcleo y esta idea puntual, los 2 años anteriores de Thibodeau, con un plantel bastante parecido, pequeños retoques, pequeños ajustes. El año pasado estaba ya metido en el equipo, pero estaba lesionado y no lo pudieron hacer en playoff, por poner un ejemplo. Anunoby llegando tocadísimo a aquella serie con Indiana, también el año pasado. Y poner en valor también eso que se hace mucho y muchas veces se cuestiona, de decir, así como hizo Cleveland con Bickerstaff y Atkinson, así como, bueno, en realidad Detroit no, porque es el primer año, empieza a llegar con Bickerstaff y no antes, pero el hecho de, bueno, incluso cuando estás bien, pero no excelente, poder cambiar el entrenador y poder cambiar un poco la filosofía, porque muchas veces, digo, hay entrenadores que para ciertos equipos te llevan hasta cierto lugar o que el ciclo empieza a estar cumplido. Es raro decirlo también y yo no suelo pensar de esa manera y como tiendo a creer que los entrenadores la pueden dar vuelta y la pueden revertir. Pero la evidencia dice que un sistema de Mike Brown, que dicho sea de paso fue creo que la 6ª opción de los Knicks, que llamaron a Jason Kidd, llamaron a Borrego también. Llamaron a todos, a prácticamente todos. Casi que Dolan se pone a dirigir él. Pero de encontrar un poco de casualidad, un poco por mérito y un poco por el trabajo de todos los protagonistas, de encontrar cuál es la mejor manera de optimizar ese tipo de jugadores. Y lo otro también es que, y pensando también en los últimos campeonatos y los últimos años, no se puede ganar sin una superestrella defensiva, o varias. Porque no se me ocurre cuál fue el último equipo que no tuviera ese especialista absoluto, digo... Haciendo un repaso rápido, podemos hablar de Anunoby, de Hart este año. Oklahoma son todos. No, y si querés especialista defensivo, hasta Mitchell Robinson, que entró para momentos puntuales para defenderlo a Wemby. Totalmente. Juego 2, si no mal. El año pasado son todos. Sí. En Boston, bueno, Holiday, Holiday seguro. White. Puedes poner alguno más también. Horford, si querés, como... Bueno, sí. Había varios también, sí. En Golden State, Draymond Green. Sí, siendo un por ejemplo. ¿De ese Denver que KCP? En Denver puede ser, sí, puede ser que en KCP o Bruce Bowen, aquella función de Bruce Bowen en aquel equipo. Salté 2003, ahora no me di cuenta. Quizás el más cercano y sería injusto con Caruso nuevamente, los Lakers en 2020. Y Caruso no tenía, yo le digo porque no tenía tanto lugar, pero igualmente era importante. Anthony Davis no te aportaba. LeBron James con 5 o 6 años menos también era buen defensor. Sigue siéndolo ahora. Sigue siéndolo ahora. Bueno, por eso, 2019, digo, estaba Kawhi Leonard, estaba, no sé, Siakam. Es muy difícil. Igual también es cierto que es más importante el sistema y el esquema con lo que plantea. A mí me parece que en ese sentido San Antonio pisó el palito. Todos los palitos que le puso New York. Sí. Todos. Creo que no dejó ni uno sin pisar.
para lo bueno y para lo malo, sobre todo con esta cuestión de, bueno, te vamos a regalar el tiro de 3 y San Antonio muchas veces, está bien, cuando estaba 29 arriba, que no podía decir nada. Sí. Hablo del juego 4 puntual, pero después ya en el segundo tiempo le optimizó un poco más el hecho de que no pudieran pisar la pintura. Y San Antonio ni siquiera intentó pisar la pintura. Sí. Entonces quizás hoy estaríamos en este momento volviendo a San Antonio, Doco, ya estaríamos en San Antonio para un eventual juego 7. Quiero hacer una pregunta en función de su experiencia en el Madison Square Garden en el tercer no, habla con el doctor, conmigo no. ¿Por qué? El día de los 29 puntos de diferencia. Sí. A mí me pasó, hay una jugada, la tengo muy marcada. Segundo cuarto, Wembanyama tira un triple de mitad de cancha, recontra confiado con tipo en el reloj, etcétera. Fue como, ¿qué acaba de lanzar? Pasó. Cuando San Antonio arranca con 6 puntos que recibe, yo también un poco en la noción de hincha, etcétera. Sí, obvio. Yo dije, no vaya a ser que pase, ¿no? Y bueno, terminó pasando. ¿Era la misma sensación en el Madison o era totalmente diferente? O quizás me pasó a mí solo. A ver. Yo lo tengo muy en claro. Primero, sobre esa jugada, te quiero decir que yo reaccioné igual y Tommy Lamas al lado me dijo, o sea, estaba haciendo el 2x1, porque creo que eran 40 o 30, algo así, era un 2x1, o sea, estaba bien. Si mal no recuerdo quedaban 31, pero sí, no importa, no cambia nada. Estaba bien tirado en ese sentido. A mí también me dio bronca, digo, empezaron a, no voy a decir cancherear, pero sí jugar con más soltura. En nombre del 2x1 justificamos barbaridades. Sí, igual es una realidad también. Sí. Pero bueno, 27 arriba, digo, bueno, encima te tiras un 2x1, se perdonan un montón de cosas. Yo creo que el Madison se la fue creyendo, de a poco. O sea, no sé si decirte, no, faltando, cuando iban 29 arriba se creía que lo podían remontar. Pero en todo momento, y especialmente después de los primeros 3 partidos, porque en los 3, digo, Nueva York había arrancado muy atrás, se había remontado o parcial o totalmente, la situación era, bueno, yo pensaba genuinamente que San Antonio lo iba a cerrar ganando por 10, por ejemplo. O sea, que la segunda mitad iba a ser pésima, pero que les iba a alcanzar. No me imaginé que le iban a remontar 29 puntos. Pero yo creo que había una sensación, un Madison que estaba la primera mitad muerto, como de empezar un poco a creérsela. No sé cómo lo viste vos. No, yo no lo vi así. ¿No? De hecho, estábamos en distintos lugares con el TOC. Yeah. Estábamos en tan distintos lugares que para mí lo abuchearon los 3 segundos de aparición cámara de Donald Trump y para él hubo sectores de aplauso y sectores de abucheo. Claro. ¿Lo hablamos por eso? Sí. Por cómo lo venía viviendo y cómo lo venía viendo, ese segundo tiempo, ese inicio de tercer cuarto, era aplauso tibio ante cada conversión. Que eran 2 ataques de New York, 1 de San Antonio. 2 ataques. Fue así prácticamente todo el segundo tiempo. La tendencia, no digo que fue literal, pero la tendencia era esa. Bueno, convertía a New York, era como un aplauso tibio, decir, che, bueno, estamos a 21. Doble de San Antonio, triple no, pero alguna conversión de San Antonio, muerte. Pero se aplacaba el público, eran como que lo desenchufaban. Convertían y ahí es donde hago la diferencia. Que generalmente decimos, con remontadas, ¿no? De 29 puntos, pero en temporada regular o alguna en playoff que recordemos y demás, decimos, la gente lo levanta, fue 1000% a 0 que fue de adentro hacia afuera. Sin lugar a dudas. Completo y totalmente de adentro, Los jugadores no te digo que estaban convencidos que lo iban a levantar, porque la verdad que no lo sabemos y más allá que lo pueden haber respondido en conferencia, en entrevistas y demás, no lo vamos a saber nunca, porque muchas veces ahí iba, se le mete IVA a todo. Bueno, la realidad es que viendo cómo estaba todo, nosotros estábamos, ya ni me acuerdo, estábamos detrás del aro. Que ataca San Antonio en segundo tiempo. Exactamente, un poquitito a la derecha, pero bien atrás. Y te parabas y teníamos un vidrio, más allá que no hay nada, tenías un vidrio que un poquito te frenaba el sonido. Poquito, nada, te lo aplacaba un poco. Cuando te parabas y veías alguna conversión de San Antonio y mirabas así, decís, che, esto es una pintura, es una foto. Y te sentabas y empezabas una conversión así, tibia, muy chiquitito. Y en un momento ves que los jugadores empiezan y van, y el de ese 2x1 en situaciones, todo el tiempo, rebote en ataque, no sé qué. Y la gente ahí se empieza a dar cuenta de decir, estamos a 15, y a 15. Sí. No es que estaban a 5, no estaban a 2 pelotas, estaban a 15. Fue como, bueno, ojo que tal cosa. Y a mí me tocó, estaba con el amigo Tommy Zavala, que no lo mencionamos, le mandamos un abrazo muy grande. Y en el medio había una periodista de Australia. Yo tenía un lugar libre, ella, Tommy Zavala, a mi izquierda los amigos de Nueva México, Lea Carranza, los drafteados y varios más.
Y Tommy me decía, guarda que volvemos. Viste que Tommy es de los Pelicans, pero tiene a los Knicks acá en el corazón. Sí. Una cosa rara, pero los tiene acá en el corazón. Y volvemos, y me gritaba, y la periodista australiana me miraba con cara de ¿quién es este maniático? Claro. Y me dice, ¿crees que lo pueden remontar? Le digo, yo creo que no, que es imposible que lo remonten, dentro de las cuestiones basquetbolísticas, pero en un momento decís, sí, puede ser, y terminó siendo, pero no. A mí si me lo preguntabas durante de los 24 minutos, 23 te decía que era imposible. No, ni y es más, creía que lo ganaba San Antonio, que lo cerraba San Antonio. Pero ni hablar. Yo tuve literalmente, está bien, es televisión, sos hincha, entonces un poco también la sangre siempre. En el caso de ustedes dos, aclaremos, pues no te puedo explicar lo que me putearon. Bueno, que me putearon pensando que yo quería que gane en San Antonio durante la final de conferencia. Para más es scrollear un poquito en redes sociales, ver que soy hincha de los Celtics, que no me interesa que gane ninguno de los dos. Yo lo único que quería 7 partidos y disfrutarlos. Con lo que además lo estaba disfrutando. Con lo bien que le habíamos pasado en el toro mecánico. Bien. Sí, que había toro mecánico en San Antonio y no fuimos. Quiero dejarlo bien en claro, que conste en actas. Pero me putearon un montón. Dice, ustedes que quieren que gane San Antonio por la historia con los argentinos. ¿Qué tiene que ver? Yo quiero hacer lo mejor posible en mi laburo porque me estoy jugando la continuidad. Claro. Es lo único que realmente me importa. A mí me pasaba en el tercer cuarto que yo veía un poco las tendencias. Después en el cuarto creo que se aplacó. En el inicio del cuarto, para mí San Antonio medio que lo aplaca. Empieza sobre todo con Castle y Harper, encontró un poquito ahí la vuelta. Después se vuelve a quedar el ataque y bueno, y termina siendo el final de la remontada. De hecho, a ver, al margen de todo es una cacheteada en Nunobi, está bien, diferencia de 29, no es por una jugada en puntual. Y además en donde tuviste una más después. Claro, y tuviste una más después que bueno, es una mala salida. Pero a mí me pasaba en el tercer cuarto, sentía, se están acercando, y sobre todo porque no veía orden en San Antonio, que es lo que a mí que es lo que creo que más me dejó marcado del balance de San Antonio. A mí me parece que, por ejemplo, primer cuarto, segundo cuarto, por diseño de los Knicks, por lo que fuere, triple de Champagne abierto, triple de la esquina de, no sé, de Basel. Se pasaban la pelota. Se pasaban la pelota, jugaban de una manera. Y me parece en la segunda mitad, San Antonio jugaba de una manera totalmente diferente. Claro. Muy, quizás, involucrando mucho a Wemby, involucrando mucho a Fox. Que, si bien yo no siento que haya sido una buena serie de Fox, no siento que haya sido un mal playoff de Fox. Y por ejemplo, yo lo que siento también es, le pasó lo mismo que le había pasado a contra Portland en primera ronda, pero tuvo un equipo al que quizás pudo aplacar cuando se le acercó. Sí. Pero ya le había pasado. Entonces creo que también son parte del proceso de crecer, lo cual no quiere decir que San Antonio vaya a estar en las finales del año que viene. También hay que aclarar eso. Es imposible. A mí me queda... imposible que esté en las finales, dijo. No, hay que insultarlo. Es imposible. Arroba Leo Margo. Es imposible de saber, digo. Es imposible de saber. Ha pasado con todos los con un montón de equipos. Oklahoma, todos creíamos de que los últimos 3, sí. Aplicó, de los últimos 4, si querés, aplicó a los 4. Con Denver, con Boston, con Oklahoma City y con, me estoy olvidando de uno, Golden State. Uh-huh. Ahí tenés, y es más, si querés con 5 o con 5, porque Milwaukee también entra en la lista. Sí. Pero bueno, volviendo, y ahí abrimos una puerta más, abrimos una ventana más, es fácil agarrársela con Fox, me parece, ¿no? Sí. O fue fácil. Él en algunas cosas no contribuyó para que no se la agarren con él. Me parece que también hubo una cosa desde el traspaso para acá, más allá de que sin Fox no sé si llegaban a las finales, la verdad que no lo sé, no. pero también es cierto que él fue fundamental en la vuelta con OKC. Fue fundamental en un montón de cuestiones, y eso que no estuvo fino con el tiro en ninguno de las dos series. Creo que el hincha y el analista sigue viendo a Fox como un outsider dentro de ese San Antonio. Hay algo. Como que no es parte del riñón joven, núcleo, nombres, tendencia, idea, creencia o lo que compone el nombre que quieras. Es raro. Se lo ve como un tipo de afuera. Es raro encontrar en San Antonio una estrella o pretendida estrella que haya venido por traspaso. En la historia, en general. En la historia del siglo XXI, podemos decir, porque la historia anterior tiene otros matices. Pero creo que un poco por eso es... Creo que es tuyo. Un poco por eso es resistido. Hay que tener... Yo le voy a dar el beneficio de la duda de que no estaba al 100% físicamente. Seguro, porque digo, lo he visto en transiciones, más allá de esa jugada contra Nunobi, que me parece una mala decisión, pero no importa.
que tenía campo abierto para correr y es uno de los jugadores más rápidos de la liga supuestamente y no tenía ese arranque. Entonces estoy seguro de que no estaba al 100%. Creo que sin Fox no se ganaban más de 60 partidos, pero ni cerca. No solo por rendimiento y por números y por lo que uno ve de estadísticas avanzadas, si quiere, hasta de rendimiento dentro de la cancha, sino por cómo lo fue llevando también y su rol en llevarlos a Castle y a Harper y mostrarles un poco el camino y ser un veterano también para ellos. Creo que, y acá voy a sacar la carta del hincha esa que a mí me parece rara, pero es como, bueno, si no viste toda la temporada de San Antonio es difícil que lo entiendas de esta manera, pero y más si no viste la temporada pasada también, pero me parece que la llegada de Fox se entiende un poco en ese calibre. Después uno ve, estoy de acuerdo, es decir, bueno, lo renovaron con un máximo y lo que se le puede llegar a venir a San Antonio salarialmente, y dice, qué problema. Pero una cosa no tendría que tener que ver con la otra. O sea, la evaluación de cómo le fue a Fox en la serie, o en los playoffs, o en la temporada, no debería tener tanto que ver con cuánto le van a pagar en el futuro. A uno le da bronca decir, bueno, si a este tipo se le va a pagar 50 millones de dólares, se le dio un máximo por 4 años, y bueno, que rinda como si fuese Luka Doncic. Pero eso no va a pasar. O como si fuese, no sé, Trae Young, si estuviese sano. Yo confío en que Fox, no sé si te digo la pueda dar vuelta, pero que muestre una mejor versión. Pasa que ahora, hasta que no gane un campeonato, no se la van a contar. Claro. Por lo menos desde afuera. Yo creo que desde adentro, y por eso también digo... Por eso hay tanto reporte también diciendo que la dirección de San Antonio es con Fox y no sin Fox. Y por eso entiendo también la de Mitch Johnson de morir con Fox en cancha. Es una decisión prácticamente de negocios, de decir, hemos visto lo que ha pasado con Ben Simmons cuando lo pusieron en el banco, el tipo no volvió nunca. Está bien, uno puede hablar de lesiones, puede hablar de que estaba pasando por otras cosas, pero son situaciones que en el escenario más grande y con todos los reflectores y con todos mirando, son muy difíciles de revertir si Johnson de repente decide que Fox vaya al banco, por ejemplo. Que es como un titular grande, Fox al banco. Después si no cierra o si no juega ciertas posiciones no pasa nada, pero entiendo la decisión como casi desde un lado gerencial de Johnson, de decir, estamos 3-1 abajo, estamos acá en casa, encima vamos ganando, bueno, que juegue Fox, porque si no lo perdemos para el resto de su contrato. ¿Podría haber habido un paralelo similar? Vamos a suponer que no lo ponía Fox en el cierre Mitch Johnson o decidía no utilizarlo más, darle la pelota a Harper y a Castle y que ellos dos se equivoquen, aprendan, hagan y deshagan. ¿Podría haber habido un paralelismo ahí con la decisión de Mike Brown, juego 4, el de la remontada, de sacarlo a Bridges con todas las cosas que se han dicho de lo que costó traer no sé qué y no usarlo en el cierre para ponerlo al parado? Digo, ¿por qué el potencial? Porque le salió bien. Sí. ¿No? Son decisiones que toman los entrenadores y está bien, tienen que gestionar. Cuando hablamos de ajustes, un cambio es un ajuste. También. No es solamente una decisión táctica de decir, vamos a pasar por atrás de las cortinas directas para que no tomen No es solamente, un cambio también es un ajuste. Entonces, en el caso de Brown, se dio cuenta que en ese partido Bridges no le estaba rindiendo, no le estaba aportando nada a ninguno de los dos lados de la cancha y lo puso Alvarado con la motito a correr a todos los rivales por todos lados. Y encima le aporta 2 triples y un golazo con que hace la calecita y termina anotando. Pero ¿podría haber habido un paralelismo en ese caso? Sí, yo creo que sí. Hay un ejemplo de dónde agarrarse para decir, podría haberlo sacado a Fox. Él lo podría haber hecho. Quizás hay algún partido en el que a mí me llama la atención, por ejemplo, Harper estaba en una constante ofensiva. Sí. Vos podés decir, bueno, lo dejo porque está bien ofensivamente hablando. Pero después, y también coincido con lo que dice Martín, uno tiene que mirar toda la foto. Y toda la foto de toda la temporada son 100 partidos de los cuales Fox te ayudó a llegar ahí, a clasificar, a llegar a las finales. Entonces, tiene lógica. No te voy a tirar abajo perdón, y esto al margen. No va a salir en conferencia de prensa diciendo, no, la verdad que a Fox no lo tenemos que usar más. Claro, no va a jugar nunca más. La gente pretende... no lo va a hacer, porque además a la franquicia no le conviene, pero si eventualmente lo quisiera traspasar, no lo va a hacer. Pero al margen de eso, yo creo que él decidió en función de los 100 partidos cuando la mayoría le pedía por un momento. Y haciendo el paralelismo también,
Harper en el quinto partido, está bien, ya con la situación mucho más... Sí, con el agua hasta acá. Sí, ya con el agua al cuello, tiene una bandeja muy similar a la que tuvo Fox. Y no la taparon, pero pegó en el tablero y salió. Sí. Y no lo vas a matar a Harper por eso. No, tampoco. está claro, pero son escenarios distintos. Sí. No fue con un recupero 1 contra 0 en cancha con Anunoby corriendo atrás, sino que fue directamente en rompimiento contra 3 defensores. Sí. Hay una diferencia. También es cierto que quizás Harper no es que pecó, confía demasiado y sabe el talento que tiene y sabe bien. y lee la situación y juega 1 contra 1. A mí yo no le caería a Harper si... Creo que le podría llegar a caer al cierre al equipo como tal. Sí. ¿A qué voy con esto? De los últimos 10, 12, 15 ataques, ¿cuántas pelotas tocó Wemby y dónde las tocó? ¿Cuántos tiros tomó y dónde los tomó? Y cómo fueron las situaciones posteriores. De ahí es donde me parece que hay que darle un poquito de valor a Fox, que intentó ir para adentro. Por ejemplo, Harper intentó ir para adentro. ¿Dónde estaba Wemby? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se ¿Qué imaginan quiso? si esta misma serie hubiese tenido una tasa de uso de Fox del 25%? O esta, en realidad está bien, no iba a pasar después de lo que fue toda la temporada, pero que se hubiera dicho bueno, vemos flashes de Harper que la rompe, vemos a Castle y la tiene siempre Fox, por más que le vaya relativamente bien, también hubiesen dicho, ¿por qué no se la damos a los jóvenes y lo dejamos desarrollar? Totalmente. O sea, era una situación en la que, digo, es como... Cuando algunos dicen los periodistas son los invictos, acá es lo contrario. O sea, salís perdiendo siempre, en cualquiera de las dos situaciones. Totalmente, dice Luchito, qué player el nene Harper. Y bueno. El nene, el hombre de las 15 temporadas de veterano en el cuerpo de un jugador de 20. Yo lo que le quería preguntar es, estando en cancha no es lo mismo, claramente. ¿Cómo analizan el rol de Wemby y sin sacarle mérito la defensa de los Knicks sobre Wemby? ¿Cuál fue su sensación al verlo en cancha? Yo, sin haber visto repeticiones, después las vi, pero la lectura que hice fue la misma, fue lo molieron. Lo molieron. Lo atacaron directa e indirectamente, lo fueron desgastando y lo hicieron llegar al cierre de los partidos fundido. Estaba muerto físicamente. O sea, no sé si llegaste a notar que sí. Varios tiros libres en ataque, no iba a buscar el rebote. No es que no iba a buscar el rebote, no se ponía en la línea para ir a buscar el rebote porque estaba con las manos en las rodillas en la otra línea de tiro libre. Fallar libres en los cierres de los partidos también denota cansancio. Bueno, pero eso... No ir a la zona pintada denota cansancio, denota desgaste, denota apremio físico rival. Hay un montón de cuestiones, no es solamente... El rebote de Mitch Robinson en el quinto partido. Pero además un tipo que las quiere todas. Claro, o sea, también, cuando está bien las quiere todas y tira hasta lo que no tiene que tirar y toma hasta decisiones cerradas por querer ser más, no sé si egoísta, pero más protagonista que sus propios... Querer hacerse cargo por demás. Digo, achacarle el hecho de no... Como bueno, desde la tribuna, ¿no? Se le enfrió el pecho, no quiso hacerse cargo, o lo sobrepasó el momento. Tal vez un poco lo sobrepasó el momento, pero digo, me parece que era más una cuestión física de que un equipo con más experiencia, más veteranos y más músculo se encargó de él y que el resto, salvo en esa primera mitad del juego 4, no se pudo hacer tanto cargo de eso. Bueno, Castle al principio del tercer partido también. Y que San Antonio no tenía grandes alternativas a eso, especialmente en la pintura. Creo que, y haciendo un poco de proyección, tal vez le falte un 4 un poquito más grande, tendría que ser tirador, sí, bueno. Recién vi un reporte que decía, hay centros de toda la liga que múltiples pivots están viendo la forma de jugar con Wemby. Nada, probablemente no tenga ninguna relevancia, pero bueno. Y hay múltiples periodistas que quieren cubrir in situ la temporada de la NBA y no pueden, así que vayan sabiendo que hay cosas que son imposibles. Hay cosas que no se pueden. Pero bueno, me parece que es eso, o sea... Los Knicks desnudaron un poco las falencias, que no eran tantas, de San Antonio, y especialmente el desgaste se notó mucho. Volviendo al mundo New York, y no vamos a ir a los festejos, está claro, seguimos hablando un poco de lo que pasó en las finales. ¿Cómo ordenarían de más a menos la rotación de Mike Brown? En importancia, en importancia e impacto en las finales. Es un juego difícil. Decir, del sexto hombre para abajo. Si querés, vamos con 7, 8 jugadores, en realidad. Del 1 al 8, digamos. Del 1 al 8, el 1 es el más importante. El 1 es Branson. En cuanto a impacto, el 1 es Branson, está claro. Sí. ¿El 12 es Cat o es Anunoby? El 12 para mí es Cat. Para mí es Anunoby. Para mí es Anunoby. ¿En finales o en general? No, en las finales. No, es Anunoby. Finales. Está bien, porque... Pasa que sin Towns no ganan los primeros 2 partidos. Está bien, pero por eso, es un juego. Yo lo pongo a Cat y tercero en Anunoby. Todos tendremos razón y todos estaremos equivocados. Yo lo pongo a Cat y tercero en Anunoby.
Si hubiese Nosotros sido, ponemos al revés, Fer. si hubiese sido al revés, que, o sea, si invertís el orden de los partidos, tal vez lo hubiese puesto, o sea, para mí ustedes lo pondrían acá segundo. Igual, porque te queda esa sensación. Yo voy con Anunoby segundo porque vos hablás de los primeros 2 partidos. El partido 1 de Anunoby es brillante y encima lo cierra con 2 triples clave, uno en cada esquina. Es verdad. Entonces, hasta con esa carta te igual me puedo mantengo en cantar Hart. retro. Está bien. Mi 13 Hart. Tu 13 es Hart y el cuarto el es cuarto Cat. Towns. Pateó el tablero, ¿no? Yo voy con con Towns tercero. A ver, a mí lo que me gusta de Hart es todo lo que no es tocar la pelota y meter puntos. O sea, todo lo que te da Hart. rebotea, te defiende por delante a Wemby, va y Rota ayuda a la todos. gira. Si necesita, falta que le dé el vaso de agua a Branson, que seguramente en algún momento lo debe haber hecho. La verdad me parece que sus intangibles, que no son tan intangibles, realmente son muy importantes. Hart por encima de Bridges. Para mí sí. Sí. ¿Bridges es el quinto? ¿O cae al sexto y Alvarado entra al quinto? No. No, Bridges quinto. Bridges tiene que Bridges estar. es el quinto porque tuvo una buena serie. Sí. ¿Alvarado sexto o Mitchell Robinson? Mitchell Robinson sexto. Bien. Sí. Después sí Alvarado. Alvarado 7. Alvarado 7. ¿7 o Shamet? No, yo creo que es Alvarado. Alvarado. Pero porque no fue excelente la serie de Shamet. Alvarado sí. Tuvo momentos más altos. O sea, tuvo. Tal vez Nos queda mucho el recuerdo del juego. Tuvo momentos del juego tal 4, vez ¿no? menos altos, pero un poquito más sostenidos, me parece. Y tuvo ese error. Me gusta, clave pero también. entonces pasemos el limpio. Doc, dame del 1 al 8 tuyos. Después Fer vas con el tuyo. Branson, Towns, Anunoby, Hart, Bridges, dijimos Robinson, dijimos Alvarado, y el 8 Shamet. Sí, el 8 podría ser una línea con Shamet, Clarkson y McBride, que de hecho McBride estuvo por debajo porque no estuvo certero con el tiro, que es lo que aporta generalmente. Vamos con Shamet entonces. Bien, Shamet, Clarkson. Sí, McBride, Clarkson, McBride, Ducporti. Sí. Arielito querido. Vamos Ariel, le dijo Marcelo Nogueira. Fer. Lo vi, gran video. Branson primero, segundo Hart, tercero Towns, segundo Anunoby, tercero Hart, cuarto Towns, quinto Bridges, sexto Mitch Robinson, séptimo Alvarado, voy a decir, me voy a mantener, no podés cambiar cada 2 minutos, y Shamet octavo. Está muy bien. Ya se arrepintió, pero sí, se arrepintió. Bueno, yo voy entonces con Branson, Anunoby, Cat, Hart, Bridges, Mitchell Robinson, Alvarado, Shamet, Clarkson, McBride, Uporti. Arielito. Sí, jugó poco. Sí. Pero fíjate cómo depende de lo que busquemos. Todos los ponemos un poco más, un poco menos, pero todos nos quedamos al menos con 8/9 jugadores, que es lo que decíamos y lo que se dice siempre, en playoffs se recorta la rotación. Bueno, así todo, 9, 10, probó Mike Brown cuando lo que no le funcionó, lo cambió, buscó alternativas y tienen un título recontra merecido, me parece. Sobre todo recontra merecido. Voy a hacer algo injusto, que es no tengo presente las estadísticas y sin mirarlas. Sí. Yo creo que los Knicks tienen un mérito de no quedarse con su rotación de 6. Ya, tienen obviamente jugadores más importantes de la rotación, menos importantes, juegan más, juegan menos. Pero creo que tener situacionales, que es lo que no tuvo San Antonio, porque hasta el mismo Carter Bryant jugó poco, dentro de todo. Creo que te ayuda a también llegar mejor a los finales de los partidos, que no lo tuvo San Antonio. No, y también y eso se va sumando. San Antonio tiene jugadores de rotación también, pero le faltó jugadores de rotación en ofensiva, me parece. Porque lo que más mermaba en San Antonio por momentos era el ataque. Y tal vez faltó ese jugador que o te espera en la esquina o... Pasa que en realidad también lo que necesitaba era que serenarse un poco y mover un poco más la pelota. Yo creo que ahí se resolvía. Pero en el caso de los Knicks, Alvarado entró, está bien, metió 2 triples, pero no se lo pone en valor solo por esos 2 triples. Y a los Knicks, a veces lo que más necesitaban era frenar un poco a San Antonio. Y había un poco más de perfil como para poder encontrar eso. Bueno, nos van a quedar 10 minutos para cerrar el programa. En un nuevo acierto del cambio de horario de crossover, que cambia de horario todo el tiempo. Sí. Dice el amigo Yam Charaña, el analista de ESPN Kendrick Perkins, veterano 14 años en la NBA, campeón en 2008, ha aceptado convertirse en el gerente general de baloncesto masculino de HBCU, Jackson State, así como en un vínculo con su programa de transmisión y periodismo según Perkins. Estoy agradecido por esta oportunidad de impactar vidas jóvenes y volver a mi comunidad. Uno cree que esto
haría que Perkins no esté más en ESPN. Pero la frase de, así como en un vínculo con su programa de transmisión y periodismo, a mí me hace creer que sigue. Sí. O sea, va a ser todo. Y bueno, más tiempo para no ver la NBA. Claro. Ya que está como viene esta temporada. Estaban esperando que dijeran en un nuevo acierto, acaban de traspasar a... No va a pasar. Hoy no. Ay, lo poco que deben ver algunos analistas de todas las cadenas de básquet. No sé si Kendrick Perkins, justo, no me quiero meter con Perkins. Lo bueno es que Perkins al menos estuvo en la cancha, lo vimos. Sí. En las canchas. Tengo 3 y no son 3 por un triple, ojalá fuese un triple. Hace 3 meses se está hablando de Giannis Antetokounmpo a cual... En realidad hay 2 equipos y uno principal. Miami y Boston, ahí está. Miami y Boston. Y vos decís, flaco, estás en el medio de los playoffs. Por favor, te lo pido. Pero bueno. Sí. Ya lo dijo Marcelo Nogueira, hay páginas que llenar, Fernando. Sí, lo tengo claro. Hay páginas que llenar. Pasa que no había páginas que llenar, estaban todas llenas. Claro, como si la final no hubieran dado Pusieron cosas. un anexo. O sea, tuvieron que sacar un suplemento con Giannis. Bueno, Fer, tu momento, preguntas. Dudas, consultas, cosa que inquietudes me parece brillante. Lo más raro que le haya pasado en Nueva York. En New York, que es una ciudad particular. Terminar en un rooftop con el Empire State enfrente. Tomando un... Sin mucho trabajo, además. Sin mucha investigación. Y de pedo. Bueno, de pedo, porque nos rechazaron en un bar boliche. Era más un bar que otra cosa. Perdón. Nos rechazaron en un bar. 2 personas de las que estábamos ahí, yo no, pero 2 personas que estaban ahí, se cruzaron al hotel que estaba enfrente a pedir hacer una necesidad básica, después de haber bebido mucho. Cuando nos dimos cuenta, nos estábamos yendo, era el Ritz. ¿Cuál era el Ritz? El hotel donde estaba San Antonio. Ah, no sabía, no me habían contado eso. Y acá no te abren un bar. No, sí, ya sé cuál es. Y a la vuelta terminamos en este bar, viendo el Empire State, exactamente enfrente de donde estábamos. Del 0 al 100, Sí. ¿qué tan real es que en Nueva York había quilombo? O sea, festejos, Pasa que en el momento es difícil saber. El lío que era para entrar al estadio era 100% real. El día de Trump sobre todo. Digo por festejos. El día de Trump sobre todo. Fue un peligro. Me pasó en el juego 4, Sí. que de hecho es muy incómodo trabajar en Madison Square Garden. Sí, Muy incómodo. No todo es fantasía y locura total, ¿eh? Es muy incómodo. Tampoco el Frostback Center sea... No, ni hablar, pero por lo menos tenías un lugar donde apoyar las cosas. Sí, es verdad. En el Madison entiendo que porque estaban sobrepasados de acreditaciones y demás, tenían que ubicar en algún lado, se veía bárbaro, lo que sea, pero era muy incómodo trabajar. Pará, nosotros teníamos... porque la NBA te da algunos, capaz no te da todos, asientos para todos. Ritmo tenía 2, éramos 4. El tercer partido vino Álvaro, yo vi el partido parado. Las 3 horas. Encima, imagínate, o sea... Sufriendo. Caminado. El doc sufriendo. Sí. Siga el tercero y no el cuarto. Pero... Hizo un surco en los puentes porque parece que estás colgando del Madison. Es impresionante. El lugar es impresionante. Y tenés gente atrás, bueno, Sí. nada. ¿El lugar es ¿es en el medio o es arriba de todo? Arriba. Arriba de todo. Es arriba de todo. Así es el Madison. Sí. A ver, para que se vea así. Vamos a hacerlo así. Así es el Madison visto desde arriba. Hasta acá arriba, hasta que estos lugares hay público. Vos estás acá. Estás en el medio flotando. Hay una estructura. O sea, si vos mirás para atrás, no estás en un bungee jumping. Está el público. Claro. Es raro. Pero vos no tapás al público porque estás en un puente y la estructura, como hace así, no los tapás. Es tremendo. Pero a la salida es muy incómodo. A nosotros nos pasó. Estábamos por grabar el video que hicimos con Tommy para las redes de UCU. Y viene uno de seguridad y dice: chicos, en 10 minutos levantamos el parquet. Cuando generalmente en cualquier otro estadio tenés 3 y hasta 4 horas para trabajar con comodidad en todas las canchas. Acá fue, muchachos, miren que nosotros nos vamos, no me importa. El sindicato dice que me tengo que ir. Y levantaron, y a ustedes lo sacaron en vivo. 2 veces. En vivo, no, fue terrible. No, la primera en el hotel de Nueva York, que está bien, que puede pasar. Vino un señor de un porte bastante importante a mirarnos con cara de pocos amigos en la mitad del programa. Igual cerramos, llegan 40 minutos. Pero sí, en el estadio ahí... Está bien, yo me Ustedes ni siquiera estaban en el parquet, estaban en las tribunas. No, y ni siquiera estábamos en las tribunas móviles, esas que se sacan. Estábamos en las de cemento, como previendo que podía pasar eso. 10, 15 minutos de programa, Álvaro remoto en México, todo. Se tienen que ir ya. Bueno, ya se tienen que ir.
Y hicimos producción al aire, dijimos, bueno, sigan ustedes. Lo dejamos a Álvaro ponchado, que hable 3 minutos, nos fuimos para otro lado adentro y volvimos desde otra locación. Pero pará, yo ya me perdí, ¿cuál era la pregunta puntual? No, vos estabas diciendo algo, que en el Madison era incómodo trabajar y... Pero venía la pregunta que hizo ¿Qué Fer. tan caótico era la Caótico, salida eso. de los partidos? En ese momento terminamos de grabar con Tommy. Sí. De hecho, estábamos grabando pisando el parquet a algún costado, pero pisando el parquet. Y veíamos que pasaban los aviones por atrás, por todos lados, tratando de decirnos algo, como diciendo, muchacho, corte, y nosotros ni pelota. Seguíamos hablando entre nosotros, mirando la cámara y demás. Terminamos y viene uno de seguridad y dice, ni se les ocurra salir porque afuera es un escándalo. Habría pasado 1 hora del final del partido, 1 hora y media como mucho. No mucho más que eso. Miren que afuera va a estar imposible salir, no salgan, tengan cuidado, que no sé qué. Nos quedamos, hicimos varias cosas más. Ellos se pusieron a grabar, yo me habré ido 2 horas después que terminó el partido. Salir no había nadie. Nadie, A lo sumo había un grupito de 5 que iban en monopatines gritando ¡Go Knicks! Y nada más. Monopatín eléctrico. Me crucé nos fuimos a tomar una cerveza con Marcelo y con Marcelo Noguera y con Miguel Candellas. Y cuando salimos nos cruzamos a 7 chicas vestidas de los Knicks festejando. Y nada más. No había escándalo, no había nada prendido fuego, no había exageración, no había nada raro. 2 horas y media después del partido. Por eso es como que festejan mucho, muy de golpe, hacen todo el quilombo juntos y se terminó, nos vamos a dormir. Sí, sí. Pero esa es la sensación que me quedó a mí. Del juego 3 y 4, no de las finales del juego 5, pues no estábamos ahí. Estábamos en San Antonio. En San Antonio. No, en mi caso lo mismo. O sea, de hecho creo que nos fuimos hasta un rato después que ustedes. Bastante más después. Vimos grupos como de 20, 25, 30 policías juntos, como reunidos en la mitad de la calle y todo, que eso fue como llamativo. Siempre está. Pero no había nadie. O sea, sacando a la policía, no estaban cuidando a nadie. No había nadie, no. Evidentemente era como la reunión posterior, como de postproducción. Sí, estaban cortando el vino. No, pero volvimos caminando lo más bien al hotel. De hecho, estábamos a como 25 minutos caminando. Pero sí, me imagino que debe ser una cuestión como de mucha euforia en el momento. Y se termina rápido. Una vez que ya se van todas las cámaras y todo, dicen, bueno, acá ya no hay nada más que hacer. Ya no hay que patear a nadie más en el piso. Nada más para hacer. Nos vamos a dormir. Te queda la última. Y quedará para otra edición de Crossover, la que dijimos que íbamos a hacer el año pasado, post final y nunca hicimos, que era el tipo diario de viaje. Recordar anécdotas y demás. Te queda la última. No se me ocurre nada, lo peor es eso. No, estoy en blanco. ¿Qué estadio te gustó más, Doc? Es imposible no decir el Madison por su historia, pero capaz que te gustó más el otro por una cuestión de corazón. Creo que el Madison. Me gustó más como entrar y ver como toda la manera en la que está techada de madera y todo es imponente. O sea, uno siente que está tanto en un estadio de básquet histórico como en un lugar en el que sean recitales. Digo, se siente como ese multiuso, pero en el buen sentido del Madison y es imponente, de verdad. La persona más random con la que compartiste en un ascensor. Buenísima la pregunta. Random y que decís, mirá con quién estoy. Yo tengo uno que lo compartí, estábamos juntos. Encima. Tendría que pensar. No, estábamos juntos. Decí vos, no entonces. No estábamos juntos, estaba con Lea Carranza. Decí vos. Adam Silver. Subí en un ascensor con Adam Silver, pero además acá y Adam Silver está donde está Fer. Así estábamos con Lea. ¿Sacamos fotos o no sacamos fotos? Decíamos nosotros. Y estaba ahí, iba saludando todo con la mano, gente que trabaja en la organización que también estaba, y Adam Silver. Ahí, sí lo cruzamos 3-4 veces, incluso. Sí, obviamente. Pero podría poner la biografía de Twitter, compartí un ascensor con Adam Silver. No estaba al lado de Marcelo Nogueira. Entonces son la misma persona. No, puedo dar fe son la misma persona. Puedo dar fe que me los crucé, estuve junto en el mismo lugar donde estaban los dos. Puedo dar fe que no son la misma persona. Era una gran foto. En mi caso, Jeremy Lin. Jeremy Lin. Sí. Jeremy Lin, muy involucrado en toda la cobertura de la final. Tremendo lo que lo aman a Jeremy Lin. Sí, lo aman. En New York, ¿eh? O sea, se nota que han sido oscuros esos años. Porque para que lo amen a Jeremy Lin. Y que además es un cariño genuino. No es que es un exjugador, vamos a aplaudir. No. Lo quieren aman al chabón. Sí. Lo quieren. Y me llamó la atención que me pasó durante las finales de conferencia. Salí para grabar unos contenidos para TNT Sports con micrófono, con el público. ¿Sí? En los anillos ahí alrededor. Y una de las preguntas era, no podés decir Wemby, ¿quién es tu jugador favorito de los Spurs? Si yo le digo, ¿cuál es el que tuvo más del 50% de votos en un 100? Lo vi el reel, entonces no puedo decir, pero... Y me llamó la atención. No sé si está adulterado el reel, ¿eh? Yo te puedo decir cuál es el censo, el que hice yo al menos. Capaz que hay algunos que quedaron afuera. Bueno, no sé. Igual me llamó la atención. Fox. Sí. Impresionante, ¿eh? Pero era 8...
7/8 de cada 10 eran Fox. Increíble. No sé cuántos pusieron. Ahí atrás está la culpable de la edición también y gestión y demás. Pero no sé si pusieron todos. La verdad, lo vi medio de corrido. Pero me llamó la atención la cantidad de Darren Fox que decía la gente. No, igual se notaba. Se notaba que Sí, había... sí. Hay que ver también cuál es la muestra que agarraste. O sea... ¿Quiénes Público random, ¿eh? Bueno, ya sé. Completamente random. No estoy sugiriendo malicia. Sí. Sino que, No, bueno, capaz no. hubo justo cierto grupo de... Hubiera buscado gente que me diga Ginóbili, si quería malicia. ¿Qué les Así no juegue. pareció? ¿Qué les pareció que en San Antonio haya un 30-40% del estadio, porque era un 40%, no un 30%, de los Knicks? En En el los pre- quinto, en el quinto los fue un pre- 50. En el primer partido, Sí. en el primer partido fue un 30-35. Y un poco más. 30. En el segundo partido ya era un 40-45 y en el quinto juego era más del 50. Sí. 50, sí. Era más del 50, de hecho se quedó en claro cuando le entregaron el título que se Sí. fue toda la gente y vos veías que más de la mitad del estadio era Estaba más de azul. la mitad del estadio. Y todavía estaban ahí. A mí me llamó mucha atención. Tengo una historia relacionada con esa. No importa, no vamos a prender fuego a nadie, quien nos la contó, ni mucho menos. Pero una persona con la que compartimos mucho en estos días tiene un conocido que tenía tickets de abono de temporada, playoff también, finales también. Sí. Y esa persona vendió los 2 tickets de juego 1 y 2 Sí. a hinchas de San Antonio por $27.000 y así se pagó el abono de la temporada que viene. Locura. Tremendo. Qué locura. Y es un caso. Sí. Estamos hablando de un estadio para 19.000 y pico, 18.000, Sí. 19.000 personas. Es que la reventa, creo que el valor más bajo era $19.000. Si el Era una 50% son 9.000 personas, No, es que hay 9.000 personas en San Antonio que hicieron una diferencia económica. uno dice, ¿cómo vas a vender el boleto? ¿Qué sé yo? Y la verdad es que es como cuando votar no es obligatorio. Uno dice, ¿para qué voy a ir si no cambia nada? Es lo mismo, o sea, si ya sabes que la mitad de los hinchas van a ser los Knicks, y bueno, que venga, que vayan 2 más y yo me pago el abono de la temporada, o sea. No inviertan en bienes raíces, inviertan en franquicias de NBA y bueno. Sí. Y también me llamó la atención que no había ambiente mundialista hasta que empezó. En las 2 ciudades. Terrible. No había ambiente mundialista, pero sacando locales que vendían merchandising, nada. A lo sumo alguno, Nuber te preguntaba si estabas ahí por el mundial, pero muy, muy por debajo. Arrancó el mundial, en todas las pantallas estaba algún Terrible. partido de fútbol. O sea, a mí me llamó la atención. Y mucha gente con camiseta de selecciones Sí. de todo el mundo. Demasiadas Eso camisetas también. alemanas, me llamó la atención. Pero... Sí, y sobre todo en New York. Y pero Nueva York es sede, creo que también. No, También, pero en también. San Antonio también, ¿eh? San Antonio yo vi mucho de Argentina y mucho de México, lo cual es Yo vi lógico. muchas alemanas en San ¿Alemanas Antonio. también? No sé por qué. Si Alemania no jugaba, o Claro. sea, pero me sorprendió. De hecho, en los aeropuertos y todo, Sí. digo, todas las teles estaban puestas en No, pero mirando aeropuerto, Nueva Zelanda, ¿entendés? en aeropuerto puede haber una lógica por la cantidad de gente que da dando vuelta, pues muchos están viajando y haciendo conexiones. Sí, sí. En los bares, en los restaurantes, en lugares que tenían pantalla, estaban pasando algún partido. Eso sí, eso sí me terrible. llamó la atención. La verdad que sí. Como que cambiaron radicalmente, cambiaron el switch, aunque siempre había alguna pantalla con algún programa hablando de las finales. No, es que justo la época, una vez que encima terminan las finales, en las Claro. que no hay fútbol americano, el béisbol todavía está en una temporada, está como medio de la temporada, todavía no arrancan los playoffs, básquet está terminando, no hay MLS, no es como que no, hockey también estaba, salvo la Stanley Cup, estaba terminando, entonces no hay todo el día. Entonces era como, bueno, muchos dicen en Estados Unidos que es como la época negra de los deportes de Estados Unidos, porque está la WNBA y todo, pero además tampoco se juega durante el día. No, lo único que queda de los 4 deportes más importantes es el béisbol. Ya. Claro. Es lo único que queda. Y es temporada regular, entonces tampoco Claro, es que- en una temporada regular que tiene 176 partidos por equipo. increíble. Entonces, es lógico que se hable de temporada Sí, sí, negra, sí. más allá del menosprecio con la WNBA, lo cual es No, bueno, repudiable. Repudiable, pero tampoco son los playoffs todavía. Entonces, falta para que empiece. Digo, no, ni siquiera tenés la emoción de la postemporada. Entonces Claro. es como que bueno. Totalmente. Pero bueno, obviamente volveremos, en algún momento volveremos Desde con distintos formatos de crossover, pero volveremos con distintos protagonistas en distintos lugares. Todo puede pasar, pero el alma de crossover se mantiene con lo de siempre. ¿Te quedó algo, Fer, por mencionar? No, nada ¿Quién para es el agregar. primer nombre que cree que se traspasa? Es una buena pregunta para dejar picando, ¿no? No para responder ya. No va a decir Giannis. No No. lo va a decir. No va a decir Giannis. No voy a decir Giannis. De hecho, yo creo que Giannis no va a cambiar de equipo. Mirá. Mirá. Yo tengo mis serias dudas si LeBron James sigue. Me gusta. Me gusta. ¿Doc? Ayo Sunmu.
Dicen que puede volver a Chicago. Sí, 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 porque lo leí hoy temprano. Esa cosa. No sé si no va a ser agente libre ahora. Sí. Va a ser agente libre, así que no Ahí lo van a va, traspasar. ahí va. El chico joven, No creo. ¿no? No, para mí es una táctica de negociación. Es muy probable, es muy probable. Bueno, nos vamos. Gracias a todos por habernos acompañado. Volveremos con mucho más crossover aquí por Ucuplay. Gracias a Luli Fernández por la operación técnica, al señor Fertorok, Martín Seitune. El abrazo a Marcelo Nogueira, a Lea Carranza, a Emiriondo, a Pisa Luque, A Fede Toral. a Fede Toral también. Hoy no hubo Graf, pero a Fede Toral obviamente también. Pero vino, saludó. Hablando de toda la temporada. Y seguramente me estoy olvidando de alguien. Bueno, a Ison, que también nos ha operado más de una vez. Siempre. Sí. Sí, y A todos aquellos a que han todos los venido de invitados. sí, a y el famoso crossover. a todos los que me conocen. A todos los que me conocen. Y a la familia de Latinoamérica, dijo el Claro, flaco, lo dijo así el que- flaco. Y los bracitos acá arriba. Las familias de Latinoamérica. Saludos. muy Amigas, grandes. amigos, gracias por habernos acompañado. Chau, cerramos así un nuevo año, una nueva temporada de crossover por Ucuplay. Chau.